Hola amigos, hoy quería hablarles de fósiles realmente muy raros. Obviamente que encontrar un animal fosilizado y en buenas condiciones es raro, pero estos fósiles se pasan de la raya. Por ejemplo, un fósil con dos cabezas. Los científicos en China descubrieron lo que se describe como un ejemplo único de un reptil de dos cabezas. El extraordinario animal bicéfalo era un reptil acuático y fue encontrado en el noreste de China. El pequeño esqueleto muestra dos cabezas y dos cuellos bifurcados. Este animal pertenecía al orden Coristodera, un reptil extinto que podía alcanzar 1 metro de longitud y se caracterizaba por su cuello largo, o en este caso por dos cuellos largos. Por una malformación embrionaria, la columna vertebral del animal se dividió en dos en el lugar a donde el cuello emerge del cuerpo. Esto provocó la formación de dos largos cuellos que terminaban en dos cráneos. Se cree que los Coristodera eran reptiles acuáticos comunes durante el periodo Cretácico, hace unos 144 millones de años, en lo que hoy es el noreste de China. Por lo que sabemos, este es el único registro de un fósil vertebrado que muestra este tipo de malformación, si bien se conocen ejemplares vivos de animales con este defecto. Pero si comparamos el número de reptiles que nacen con dos cabezas con el total de reptiles nacidos, la cifra es muy pequeña. Así que las posibilidades de encontrar un fósil como este son extremadamente bajas. Se sabe que esta anormalidad es el resultado de una lesión en el embrión y ocurre con una cierta frecuencia en los reptiles modernos. Desde tiempos históricos se registraron unos 400 casos de víboras de dos cabezas. Por ahora este fósil se puede ver en el Museo Shenzhen en el sur de China. Los paleontólogos finalmente tendrán la oportunidad de estudiar en detalle un increíble fósil que contiene lo que parece ser el esqueleto más completo de un tiranosaurio y de un triceratops registrado, enredados en un posible combate épico. Originalmente descubierto en 2006, el fósil de los dinosaurios en duelo se mantuvo en manos privadas y se guardó bajo llave en almacenes durante 15 años. ¿El tiranosaurio juvenil y el triceratops adulto realmente luchaban hasta la muerte? ¿O los dos animales fueron sepultados juntos por casualidad, tal vez como cadáveres atrapados en el mismo banco de arena del río? Nadie lo sabe con certeza, pero hay una serie de pistas tentadoras que deben tenerse en cuenta. Por ejemplo, el tiranosaurio juvenil tenía la mayoría de sus dientes rotos, su cráneo está roto y también tiene un dedo roto. El triceratops, por su parte, tenía dientes de tiranosaurio incrustados en su columna vertebral. Todavía no se ha concluido si estas lesiones se sufrieron durante una batalla brutal entre los dos adversarios o si ocurrieron después de la muerte de cada criatura. La mayoría de los científicos están de acuerdo en que la excavación completa de los dos esqueletos puede ayudar a resolver este misterio de 66 millones de años. El fósil de los dinosaurios en duelo es un gran hallazgo. Se cree que incluye el 100% de los huesos de ambas criaturas, así como contornos corporales, impresiones de la piel y posiblemente también restos de tejidos blandos y contenido estomacal. Lo que es notable de estos especímenes es que todavía conservan todo su contexto sobre los alrededores del periodo Cretácico tardío, así que realmente podemos sumergirnos y saber que hay integridad en los datos científicos que provendrán de estos especímenes. Algunas de las preguntas que los investigadores quieren responder incluyen determinar si las moléculas se conservan en las impresiones de la piel y si el tiranosaurio muestra alguna evidencia de plumas. Además, el espécimen de tiranosaurio juvenil podría arrojar nueva luz sobre las etapas de crecimiento del rey lagarto tirano y su transformación de un cazador ágil a un superdepredador voluminoso. A pesar de ser un tema recurrente en la mayoría de los medios de comunicación que hablan de dinosaurios, el enfrentamiento icónico entre el T-Rex y el Triceratops estaba débilmente respaldado por la evidencia científica. El examen del fósil de estos dinosaurios en duelo podría confirmar, entre otras cosas, que estas interacciones violentas
tuvieron lugar en el Cretácico superior en América del Norte. Este animalito es un Stemenosuchus, lo que significa en griego cocodrilo coronado. Sin embargo, es un terápsido dinocéfalo, un animal grande, primitivo y omnívoro. Vivieron durante el Pérmico medio en lo que ahora es Rusia. Se trataba de los animales más grandes de su época y tenían una característica cornamenta, probablemente usada como exhibición ante sus congéneres. Podía llegar a una longitud de 3 metros. Su cráneo era largo y grande, de más de 65 centímetros de longitud. Tenía varios conjuntos de cuernos, algo similares a las astas de los alces. Crecían hacia arriba y hacia afuera, desde la parte superior y los lados de la cabeza. El material fósil que se conserva incluye una impresión de piel excepcionalmente bien preservada. La piel parece ser lisa, sin tener grandes diferencias, sin señales de haber tenido pelos o escamas, pero en cambio hay evidencia de haber estado bien abastecida de glándulas. Se ha sugerido que este animal tenía una temperatura interna más o menos constante. Su gran tamaño y constitución compacta le daba poca superficie en relación al volumen, y esto sugiere que no podía ganar ni perder temperatura rápidamente. Este fenómeno es conocido como gigantotermia y fue probablemente un factor importante en la regulación de la temperatura de los terápsidos. Pero para otros científicos, estos animales eran de sangre fría, de manera similar a los reptiles modernos. Y ahora quiero mostrarles el abrazo prehistórico. Hace 250 millones de años, un anfibio herido, conocido como Bromistega, trató de encontrar refugio del evento de extinción más severo de la Tierra, conocido como la Gran Mortandad. Durante este tiempo, las erupciones volcánicas emitieron grandes cantidades de dióxido de carbono, lo que provocó un aumento de las temperaturas globales y la acidificación de los océanos. El 70% de la vida en el supercontinente Pangea se extinguió. Casi toda la vida marina fue aniquilada. El Bromistega logró arrastrarse por una pequeña madriguera cálida que estaba ocupada por un Trinaxodon, un antepasado directo de los mamíferos que era aproximadamente del tamaño de un zorro. Aunque los investigadores encontraron 2 posibles marcas de pinchazos en el Bromistega, no coincidían con la configuración dental de Trinaxodon. El Bromistega tenía las costillas rotas, pero mostraba signos de curación, lo que indica que su lesión no fue causada por una lucha entre estas 2 criaturas triásicas. Los investigadores también descartaron la idea de que el Bromistega fue arrastrado a la guarida debido a los estrechos pasillos de la madriguera. Su convivencia pacífica llegó a su fin cuando una inundación fangosa los enterró en la madriguera mientras dormían juntos. Bueno amigos, espero que les hayan gustado estos 4 fósiles muy raros que les traje hoy y si les gustaron, los espero de nuevo otro día. Se me cuidan un montón.